Hola comunidad Vibrato, ¿cómo están? Soy Andrea Fernández Lecona, soy cantante y maestra de canto. El día de hoy vamos a aprender características para poder describir una voz. Les voy a enseñar algunas palabras opuestas para poder describir la voz que escuchamos o que tenemos. Muchas veces hemos escuchado, esa voz es muy airosa, o esa voz está muy hacia atrás, o está muy nasal. Y tal vez no entendemos completamente de lo que están refiriendo estas personas. Así que comenzamos. Las primeras dos definiciones que vamos a aprender es claro y oscuro. Tenemos voces claras y tenemos voces oscuras. En general, es muy raro que una voz sea totalmente clara o totalmente oscura. La mayoría de nosotros tenemos momentos claros y oscuros, es decir, claro-oscuro. En las voces que tienden a ser más oscuras, son voces, puede ser que tienen más plenitud, más calidez y son mucho más potentes sus notas graves por un fenómeno acústico. Y las voces claras tienden a tener mucho más brillo y, son más poderosas en el registro agudo. Un ejemplo que podemos escuchar es Plácido Domingo y Pavarotti. Domingo tiene la voz un poco más oscura que Pavarotti. Podemos darnos cuenta si escuchamos la misma pieza con los diferentes cantantes. Ahora vamos a hablar un poco de características de resonancia. Tenemos por un lado unos sonidos muy tañidos y por otro lado sonidos más altos. Los sonidos tañidos vienen de estrechar el tracto vocal y normalmente viene acompañado de un poco de nasalidad, y el sonido que sale de estos instrumentos es un poco más metálico que cuando usamos un resonador que es más alto. En este caso hay que relajar la faringe, alargar el tracto vocal también, pero levantar el paladar blando, creando así como un ático o una cúpula de iglesia. Los sonidos tañidos se usan más, por ejemplo, en el teatro musical o en bluegrass music, y la resonancia alta se usa mucho más en canto clásico. No significa que así tiene que ser. Hay algunos momentos del canto clásico que necesitan un poco de esta resonancia más tañida. Ahora vamos a hablar sobre las voces que están adelante o atrás. Generalmente cuando hablamos de un sonido adelante o uno atrás es por donde percibimos que coloca el cantante la nota. En los sonidos hacia adelante, la nota está colocada en la máscara, hacia adelante, cachetes, y tiende a tener un poco más brillo. Cuando colocamos la voz hacia atrás, tenemos la percepción de que está un poco atrapada, y puede ser porque tenemos tensión en la base de la lengua. Entonces, como que el sonido suena atrás, atrapado. Las tres características que acabamos de decir van ligadas de esta manera. Generalmente, las voces claras tienden a tener una resonancia mucho más tañida y colocar los sonidos más adelante. Generalmente, las voces oscuras tienden a tener una resonancia más alta y el sonido tiende a estar un poco más para atrás. La colocación de las notas, tanto adelante como atrás, se puede aprender en clases de canto. Ahora vamos a hablar sobre voces dramáticas y voces líricas. Esto es, vamos a hablar del tamaño y el color de la voz. Las voces que son dramáticas son más grandes, más pesadas, a veces las ligamos un poco con más oscuras, y las voces líricas tienden a ser más pequeñas y más ligeras. Esta característica en el canto clásico ayuda a dividir las voces según las tesituras, además del timbre, la agilidad y el rango que tiene tu voz. Ahora vamos a hablar sobre voces claras y voces airosas. Esta característica tiene que ver con tus cuerdas vocales y cómo es que cierran. Cuando tenemos una voz airosa es porque tiene una fuga de aire, y cuando tenemos una voz clara es que no hay esta fuga. Las voces claras se prefieren en el canto clásico, del canto, ópera,
Y las voces airosas pueden ser por dos razones. Una, porque tus cuerdas vocales todavía no están educadas para cerrar por completo, porque estás muy chico. También cuando estamos chicos las cuerdas vocales no cierran y es normal escuchar un poquito de aire, o por el género en el que estamos cantando. Por ejemplo, queremos cantar un poco de jazz, un poco de rock. Ahora he escuchado mucho esto de vocal fry y es soltar un poquito de aire mientras cantas. Es importante saber que también pueden ser porque técnicamente no estás haciendo cosas correctas. Tienes tal vez mal apoyo y por eso se escucha este hiss. Ahora vamos a hablar de dos características que podemos confundir con las anteriores. Una voz limpia y una voz rasposa. No es lo mismo una voz airosa que una voz rasposa. La airosa es mucho más leve el aire que detiene, es un hiss y se escucha como ruido blanco. Y la voz rasposa es algo mucho más pesado, algo así. Puede usarse por razones artísticas. Puede ser que tu género así lo pida. En metal, cuando tenemos los gritos guturales, son gritos que raspan. Y hay una técnica para hacerlos. En estas dos características creo que es mejor tener una voz limpia a una voz rasposa, porque la voz limpia puede aprender a raspar cuando el artista quiera. Alguien que usa una voz que de repente raspa es Alejandra Guzmán y lo usa pues para expresar, aunque sí su voz no es totalmente limpia. Yo te esperaba. Ahora vamos a hablar de una voz sana y una voz enferma. Las voces sanas controlan todo lo que tiene que controlar la voz. Pueden raspar cuando quieran, pueden tener fugas de aire cuando quieran, son libres, su vibrato es continuo. Y las voces enfermas ya no pueden controlar cuándo raspar, cuándo estar roncas o cuándo no. Las voces enfermas pueden llegar a tener de repente afonías, que va y viene la voz, y el vibrato tiende a ser lento y descontrolado en las voces enfermas. Podemos escuchar una voz enferma en José José. Tenía una voz buena y por mal uso de su voz se enfermó y ahora es obvio que está enferma. Podemos tener varias enfermedades en la voz. Hay unas muy graves y hay otras que no son tan graves por errores que cometemos pues cuando somos estudiantes. A mí ya me pasó, yo estuve enferma, pero aprendes a usar mejor tu instrumento, te curas y no pasa nada. Ahora vamos a hablar sobre una voz conversacional o una voz timbrada. Generalmente entendemos conversacional como si habláramos, o timbrada con mucha melodía. Pero me refiero a una voz timbrada, es una voz que proyecta mucho más que una voz conversacional. En el canto clásico es necesaria tener una voz timbrada porque tú necesitas proyectar mucho más sobre una orquesta. Y en la música pues más electrónica o que se graba en un estudio no es necesario proyectar tanto, así que ese tipo de voces son voces conversacionales. Ahora vamos a hablar sobre voces nasales y no nasales. Las nasales resuenan en la cavidad nasal. ¿Por qué pasa esto? Porque el paladar blando no se levanta por completo y hace que el sonido resuene hasta adelante, y cuando el paladar se levanta por completo hace que resuene pues, en la parte no tan adelante. Esta definición la podemos pues ligar con las resonancias tañidas y las altas, o adelante y atrás. Tener una voz nasal tiene que ver también con qué idioma habla el cantante. Hay idiomas mucho más nasales que otros, así como el francés, que otros que son más guturales, como el alemán. Ahora vamos a hablar sobre libre y forzado. Hay voces libres, que son esas voces que no tienen tensión, que pueden cantar por mucho tiempo y que no se cansan. Y hay voces más forzadas, que agotan al cantante, pueden llegar a tener un poquito al final de fuga de aire y una fatiga vocal. Creo que es mucho mejor tener una voz libre. Ahora vamos a hablar sobre voces que vibran y que no vibran. El vibrato es una oscilación en una frecuencia determinada. Un vibrato sano lleva de 4 a 7 vibraciones por segundo. Las voces que pueden llegar a vibrar
generalmente son voces libres, son voces que están bien producidas, que tienen un buen apoyo y tienen una sincronización entre el volumen y la nota que está cantando. Generalmente a los jóvenes se les dificulta más vibrar porque los músculos, como todos los músculos del cuerpo, son más nuevos, están más duros y no vibran con tanta facilidad. Las voces que no vibran o no tienen tanto vibrato sirven muy bien para un repertorio barroco, un repertorio de renacimiento o incluso pertenecer a un coro. Ahora vamos a ver las características del vibrato. Puede ser un vibrato aleteado o un vibrato gelatinoso. Estas definiciones yo se las puse así porque no encuentro las palabras en español, así que si saben las palabras en español, por favor coméntenlas. El wobble o el gelatinoso es un vibrato que es más lento, su compás es más amplio y la gente que lo hace necesita tener una mayor condición física para poder mantenerlo, ya que puede llegar a cansarse y a tener aire y gises y cosas que ya hablamos. En general, las personas que son viejas tienden a perder elasticidad en todos los músculos, al igual en las cuerdas vocales, y este vibrato lo podemos escuchar en las personas ya adultas. El otro, que es el vibrato de aleteo, más rapidito, o flutter, es como las alas de una mariposa, es mayor intensidad, tiene mayor rapidez, su compás es más angosto y sale mucho más libre en las notas agudas. Solo para que sepan, les voy a contar que algunos expertos en investigación musical creen que el vibrato ha cambiado conforme al tiempo por la acústica que han tenido los teatros. Antes no había micrófonos y tenía el vibrato que ser un poco más rápido para que tuviera un mayor alcance. Ahora vamos a hablar sobre afinados y desafinados. Hay voces afinadas, hay voces muy desafinadas. Una voz afinada canta la frecuencia que tiene que ser. Es decir, si canta un la, tiene que cantar 440 Hz. Los escuchas, tenemos un poquito de... toleramos ciertos Hz y lo seguimos oyendo afinado. En general, en canto se busca que todos los cantantes sean afinados y se puede llegar a desafinar pues por cuestiones de expresión o de interpretación. Se usa mucho en el jazz con los blue tones o en canto clásico los portamentos también son pequeñas desafinaciones en los tonos. Ahora vamos a hablar voces con buena o con mala dicción. Somos los únicos músicos que podemos usar palabras para poder transmitir la música. Entonces es muy importante que la gente entienda lo que están cantando. Una voz con una dicción impecable es muy bonita de escuchar, no importa el idioma. Es importante que los cantantes sepan pronunciar todos los idiomas en los que están cantando. Una voz con buena dicción se escucha natural y se escucha fácil. Las voces que no tienen buena dicción tienden a sonar como cortado y no se entienden las palabras. Estas son características que el experto en canto Scott McCaughey describe en su libro Your Voice: An Inside View. Creo que son características que a todos nos pueden ayudar para describir voces de un alumno, voces propias, voces de cantantes y nos pueden marcar como un eje para ver hacia dónde queremos ir. Queremos tener una voz afinada, definitivamente, una voz limpia, pero tal vez queremos tener una voz más airosa o una voz un poco nasal y hay que encontrar el balance entre todas las definiciones que vimos hoy. Bueno, comunidad vibrato, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que hayan aprendido, que tengan ganas de aprender más. Comenten qué es lo que quieren aprender, de qué instrumentos quieren que hablemos y no se olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir para que tengamos más información todos. Bye.